Es increíble cómo un solo momento puede reescribir todos los recuerdos que creías firmes. El 3 de agosto se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. 43 invitados, jazz suave de fondo. El lugar iluminado justo como debía. Mi prometida, Carmen, parecía alguien que había salido directamente de un sueño. Me había esforzado muchísimo durante años. Trabajos de consultoría, vuelos largos, dormir en bancos de aeropuerto, aceptar sueldos bajos solo para seguir en el juego. Por fin había logrado algo con mi vida. Pensé que por una vez se me permitía celebrarlo. Pero Silvia no lo vio así. Llegó tarde. Eso debería haber sido mi primera señal. La ceremonia ya había terminado. Entró como si nada, con un vestido dorado sin espalda como si fuera la noche del baile de graduación. No saludó, no sonrió, tomó una copa de champán y se fue a una esquina. Crucé la mirada con ella una vez y me miró como si yo fuera un desconocido. Para cualquiera, habría parecido que simplemente estaba de mal humor, pero yo conocía a Silvia. Ese silencio era el preludio. 3 semanas antes, me había llamado llorando porque su coche se había averiado otra vez. Ya me había pedido 1.200 euros en abril para reparaciones. Esta vez decía que necesitaba uno nuevo por completo. Decía que era urgente. Le dije que no. No porque no tuviera el dinero, sino porque estaba cansado de ser siempre su plan B. Y sinceramente, ya ni siquiera lo intentaba. Faltaba a clases, salía de fiesta con gente el doble de su edad, les decía a nuestros padres que estaba encontrándose a sí misma. Colgó sin decir adiós. No pensé que llevaría eso hasta mi boda. Le di el beneficio de la duda. Siempre lo hacía. Esperó hasta el brindis. Justo cuando me puse de pie para agradecer a todos por venir, hablar del amor, de construir una vida con alguien que te da paz. Silvia también se puso de pie. Por un segundo, pensé que iba a brindar ella también. Mi copa aún estaba a medio camino de mi boca. Entonces la lanzó. El champán voló en un arco perfecto y explotó contra la mesa de postres. Rompió un portarretratos con una foto de Carmen y yo sonriendo en un acantilado de Mallorca. Luego agarró el pastel de bodas y lo empujó como si volcara una mesa. El pastel no solo cayó, se colapsó. 3 pisos, trabajo de azúcar delicado, flores personalizadas, todo quedó esparcido por el suelo. Me miró directo a los ojos y gritó tan fuerte que la gente fuera del lugar pudo oírlo: esto es lo que te pasa por actuar como si fueras mejor que los demás. Luego todo quedó tan en silencio que pude oír el zumbido del móvil de alguien. Algunos invitados miraron alrededor, esperando que fuera una especie de montaje o una broma elaborada. No lo era. Mi madre corrió hacia Silvia como si la hubieran agredido. Solo necesita desahogarse, dijo, abrazándola como si fuera una víctima de guerra. Los padres de Carmen me miraban sin dar crédito. Mi padrino no se movió. Incluso el DJ detuvo la música. Ninguna disculpa, ningún remordimiento. Silvia ni siquiera lloró. Solo se marchó como si hubiera demostrado algo. No dije una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que ese no era el momento ni el lugar. No iba a permitir que convirtiera mi boda en su sala de juicio. Sonreí, le dije unas palabras suaves a Carmen y asentí al coordinador. El resto de la noche siguió a trompicones. Algunos bailaron, otros intentaron fingir que no había pasado nada, pero no hubo verdadera recuperación. El recuerdo ya estaba sellado. Esa noche en casa, Carmen estaba callada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No lo estaba, pero estaba enfocado. Mientras ella se quitaba el vestido de novia, abrí mi portátil. Entré en el portal de la universidad y cancelé el depósito de matrícula que había hecho para Silvia el mes pasado. 9.400 euros, eliminados. Luego accedí al portal de alquiler del piso que yo había confirmado. Bloqueé la cuenta y la marqué para revisión.
sin aprobación, sin pago de alquiler. El contrato ahora estaba congelado. El alquiler vencía en 5 días. Exactamente a las 8:40 de la mañana siguiente, Silvia me llamó. No respondí. Luego me envió 3 mensajes. ¿Qué demonios? ¿Por qué está bloqueado el portal? No puedo acceder a nada. ¿Tú hiciste esto? No respondí porque esa mañana no fue el final de nada. Fue el comienzo. Cuando Silvia envió su 6º mensaje, abandonó la confusión pasiva. El último decía simplemente, arregla esto. Silencié el móvil e hice café. No le conté a Carmen de inmediato. No porque estuviera ocultándolo. Ella lo habría apoyado de todos modos, pero quería disfrutar un minuto de silencio. La boda había terminado. El caos había pasado. Y por primera vez en años había dejado de ser la red de seguridad de Silvia. Alrededor del mediodía, mi madre llamó. Dejé que sonara. Luego dejó un mensaje de voz. Tu hermana está muy molesta. Se siente abandonada. Llámame. ¡Qué ironía! No se sintió abandonada cuando firmé el contrato de alquiler o cuando pagué su matrícula o cuando cubrí sus sobregiros, la saqué de un problema con Airbnb, le envié 500 euros solo hasta el viernes, que luego se convirtió en silencio durante 4 semanas. Nadie me llamó entonces para preguntarme cómo me sentía yo. Silvia no habló conmigo durante 2 días después de la boda. Luego apareció fuera de mi apartamento. Carmen la vio por la mirilla y no abrió la puerta. Golpeó durante unos 10 minutos. Golpes fuertes, rítmicos, como una niña intentando iniciar una pelea. Finalmente Carmen entreabrió la puerta y le preguntó qué quería. Silvia ni siquiera saludó, simplemente empezó a lanzar exigencias. Dijo que tenía 5 días para pagar el alquiler y que ya se había gastado el dinero de su trabajo de verano, que contaba con el depósito de la matrícula, que yo no tenía derecho, que tenía una obligación moral de cumplir. Carmen le dijo que no estaba en casa. Era mentira. Yo estaba en la sala, pero no tenía interés en hablar a través de una puerta. No hasta que mostrara algún tipo de remordimiento, cosa que no hizo. Se fue gritando algo sobre derechos legales, sobre cómo no podía simplemente cortar todo sin previo aviso. Pero estaba equivocada. Revisé el contrato. Yo era el titular de la cuenta. Ella era la residente. No tenía poder legal sobre él. Yo podía desconectarlo. Y lo hice. Pasaron 3 días más. Me envió un correo con el asunto, ¿de verdad vas a hacer esto? Dentro, detallaba todos sus gastos próximos. Quería que reinstalara la matrícula. Decía que si no lo hacía, tendría que dejar el semestre, que si la desalojaban, sería culpa mía. Entonces intentó hacerme sentir culpable. Dijo que arruinó la boda porque estaba abrumada y que yo debería haberlo entendido, que era la única persona en la familia con dinero de verdad y que se me estaba subiendo a la cabeza. No respondí. Reenvié el correo a Carmen con una nota, tu turno de leer el circo. Ahí fue cuando Silvia subió el tono. Volvió a presentarse. Esta vez, esperó a que Carmen llegara del trabajo e intentó colarse tras ella por la puerta. Carmen no gritó. La agarró del brazo, la arrastró al pasillo y le dijo que si volvía a intentarlo, llamaría a la policía. Luego, sin previo aviso, Carmen le bloqueó el paso con firmeza y le pidió que se fuera inmediatamente. No levantó la voz, pero dejó claro que no iba a permitir más cruces de límites. Silvia chilló y tropezó, pero Carmen ni siquiera parpadeó. Cerró la puerta y la bloqueó como si hubiera sacado la basura. 10 minutos después, mi móvil volvió a iluminarse. Esta vez era mi padre. Empezó la llamada con un suspiro, dijo, mira, tenemos que hablar de tu hermana. Le pregunté exactamente qué quería decir. Dijo que ella estaba en caída libre y que yo tenía que ayudarla a aterrizar, que lo que hizo en la boda solo fueron emociones y que no debía tomarlo como algo personal,
que ya era lo suficientemente mayor para ser la persona madura. Le dije que ya lo había sido durante años. Me dijo que no la castigara por un mal momento. Le dije que no fue un momento, fue un patrón. Colgué cuando empezó a hablar de unidad familiar porque en ese punto ya sabía algo que ninguno de ellos había admitido todavía. Silvia no estaba perdiendo el control. Solo estaba finalmente cayendo. Después de que Carmen echara a Silvia, no hablamos del tema de inmediato. No fue incómodo. Solo estuvimos en silencio. Le serví una copa de vino y nos sentamos en el sofá como si nada hubiera pasado. Pero podía sentir que algo había cambiado entre nosotros. No en mal sentido. Más bien como que todo se había asentado. Como si Carmen hubiera trazado una línea con tinta permanente y ninguno de los dos tuviera que adivinar dónde se encontraba. Silvia no volvió al día siguiente, pero tampoco desapareció. Empezó a enviarle mensajes a Carmen. No a mí, a Carmen. Disculpas envueltas en chantajes emocionales, párrafos fingiendo ser maduros, pero que siempre terminaban con alguna variación de él me debe algo. Carmen los ignoró todos. Bloqueó su número tras el cuarto mensaje. Entonces Silvia cambió de táctica. Les escribió a nuestros padres diciendo que estaba siendo atacada físicamente y tratada como un perro callejero por Carmen. Lo hizo parecer como si hubiera ido a reconciliarse y Carmen la hubiera emboscado. Fue entonces cuando se creó el chat grupal. Mi padre nos agregó a mí, a Carmen, a mi madre y a Silvia en un torbellino caótico y escribió: hablemos con honestidad, sin gritos ni bloqueos. Seguimos siendo una familia. Silvia fue la primera en responder. Dijo que estaba dolida. Dijo que actuó así en la boda porque se sentía invisible. Quería que alguien reconociera lo olvidada que se sentía. Afirmó que yo llevaba años restregándole mi éxito en la cara. Luego intervino mi madre. Me dijo que era hora de seguir adelante y perdonarla mientras aún se está encontrando a sí misma. Terminó su mensaje con: sigue siendo tu hermana pequeña. Carmen salió del grupo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato. Luego respondí con exactamente 3 frases. No es una niña. Tiene 22 años y necesita aprender el precio de la falta de respeto. Silencio después de eso. Nadie respondió. Ninguna burbuja de escritura. Solo esa tensión digital extraña que se siente más fuerte que los gritos. 2 días después, me enteré por mi primo que Silvia había empacado y se había ido de su apartamento. No pudo pagar el alquiler. No encontró a nadie que asumiera el contrato. La empresa de arrendamiento me contactó para el papeleo final. No lo discutí. Firmé todo, aseguré que mi historial crediticio estuviera a salvo y seguí adelante. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Silvia se volvió a matricular en la universidad. No bajo mi nombre, sino bajo el de mis padres. Resulta que ellos mismos pagaron la matrícula. Después de tantas quejas sobre el dinero, después de toda la culpa sobre cómo no tenemos las mismas oportunidades que tú, simplemente sacaron la tarjeta y la pagaron en silencio. Sin anuncios, sin disculpas. Solo lo hicieron como si hubiera sido una opción desde el principio. Así que sí tenían el dinero. Simplemente no querían gastarlo en ella cuando podían presionarme a mí para hacerlo. Había terminado. No estaba enojado. Solo me sentía claro. Carmen y yo nos sentamos esa noche en el balcón, bebiendo vino barato y comiendo sobras. Y le dije que sentía como si un peso de una década se hubiera soltado. Ella sonrió y dijo: bien. Ahora podemos vivir. Y esa fue la primera noche en la que de verdad le creí. Aproximadamente una semana después de que Silvia dejara oficialmente su apartamento, todo se calmó. No más mensajes de texto furiosos, no más visitas sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tormenta había pasado. Luego mi madre llamó. Sin saludo. Sin ¿cómo estás? Solo,
estarás en el cumpleaños de tu padre el próximo sábado, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran saboteado mi boda. Como si mi hermana no hubiera causado la escena de la que la gente aún hablaba. Le dije que no estaba seguro. Hizo una pausa y luego dijo, Silvia estará allí. Quiero que ustedes dos hablen como adultos. Y quiero que dejes de ser tan frío. Esa parte me sonó extraña. Yo era el frío. No la que arruinó un pastel de bodas y gritó delante de una multitud. No la que había vivido de mí durante los últimos 3 años, sino el que finalmente dijo basta. A ese era al que estaban molestos. Colgué sin acordar nada. Esa noche, Carmen y yo hicimos la cena y ni siquiera hablamos del tema hasta que íbamos por la mitad de la comida. Ella dijo que no debíamos ir. Estuve de acuerdo. Entonces, el viernes por la noche, el día antes de la fiesta, ocurrió algo aún más ridículo. Silvia me envió una solicitud por Bizum de 1.800 euros. Etiqueta, por el pastel y el marco roto. Jaja. Dejémoslo en tablas. Al principio, ni siquiera reaccioné. Solo le pasé el teléfono a Carmen y salí al balcón. Cuando regresé, tenía la expresión más tranquila del mundo. Le pregunté qué había escrito. Se encogió de hombros y dijo, no le va a gustar. 15 minutos después, Silvia nos bloqueó a ambos en todas partes. No fuimos a la fiesta de cumpleaños de mi padre, pero Silvia sí, y no fue en silencio. Apareció con un mono blanco que parecía sospechosamente un vestido de novia. Mi prima Marta nos envió una foto con una leyenda, no está bien. Aparentemente, llevó a un agente inmobiliario que había conocido 2 semanas antes y le dijo a la mitad de los invitados que pronto se mudarían juntos. A la otra mitad les dijo, se vienen cosas grandes. Lo repetía una y otra vez. Cosas grandes. Ese lunes supimos cuál era esa cosa grande. Silvia lanzó un podcast. El título, Heridas de sangre, crecer con el hijo dorado. El avance salió en Instagram y TikTok. En la narración decía cosas como, pensé que familia significaba seguridad. Y a veces, las personas más tóxicas son las que comparten tu apellido. Era tan teatral que parecía guionado. Pero no había terminado. Al final del video, agradeció a un patrocinador, una app de terapia, la misma que yo le había recomendado un año antes cuando me llamó desde el baño de un bar llorando por un ataque de pánico. Había firmado un contrato real. Repostearon su video. Consiguió más de 10.000 visualizaciones en 24 horas. La gente en los comentarios se lo comía, la llamaban valiente, le pedían consejos, le decían que se sentían identificados. No me importaba el podcast en sí, pero algo en eso me hizo sentir inquieto, como si estuviera siendo lentamente escrito dentro de la ficción de otra persona. Entonces vino el giro que nunca vi venir. Me envió un correo. Asunto, hablemos. El cuerpo era breve. Me gustaría verte. Sin drama, solo una conversación. Hay cosas que quiero contarte. Creo que estarás orgulloso de mí. Sin acusaciones, sin insultos, solo redacción tranquila y perfectamente compuesta. No parecía ella en absoluto. Carmen lo leyó 2 veces y dijo, no está tratando de arreglar nada. Está preparando una trampa. Respondí con una sola línea, Carmen también estará presente. Nunca respondió. Pero tenía la sensación de que esto no había terminado. Y tenía razón. 3 días después del correo, mis padres se presentaron en nuestro apartamento. Sin llamada, sin aviso. Solo tocaron el timbre a las 19:15 mientras Carmen y yo cenábamos. Abrí la puerta a la mitad, no dije nada. Mi padre saludó con la mano como si fuera una visita amistosa. Mi madre llevaba el bolso al hombro como si hubiera planeado quedarse. Dijo, solo queremos hablar con calma. Les dije que tenían 3 minutos. Entraron de todos modos.
Carmen se quedó en la cocina, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. No iba a fingir una sonrisa. No lo necesitaba. Todos sabían dónde estaba ella. Mi madre habló primero. Dijo que Silvia estaba pasando por un periodo de transformación y que había cometido errores de los que se arrepentía profundamente. Dijo que el podcast era solo su manera de procesar las cosas, que no debía tomarlo tan personal. Luego mi padre añadió, quiere tener una relación contigo. Solo que no sabe cómo decirlo. Pregunté si Silvia realmente había dicho algo de eso o si solo esperaban que yo cayera en la trampa. No respondieron. Entonces mi madre dijo algo que lo detuvo todo. Se ha mudado de nuevo con nosotros temporalmente, solo hasta que se aclare. Carmen soltó un suspiro tan fuerte que se escuchó en toda la habitación. Así que ahora la imagen estaba completa. Habían pagado su matrícula. La habían dejado volver a casa. Y estaban aquí ahora no para pedirme nada, sino para asegurarse de que no le dificultara más las cosas. No estaban mediando. Estaban gestionando. Les pregunté directamente si alguna vez le habían dicho que lo que hizo en la boda estuvo mal. Mi madre dijo que estaba abrumada. Mi padre dijo que no quiso arruinarla. Volví a preguntar. ¿Alguno de ustedes le dijo que estuvo mal? No hablaron. Eso me dijo todo. No estaban enfadados con ella. Estaban avergonzados. Y la forma más fácil de deshacerse de esa vergüenza era proyectarla en mí. Les dije que había terminado con el dinero, con la culpa, con los juegos. Que si querían seguir financiándole la vida, podían hacerlo, pero ya no saldría de mí. Les dije que habían hecho un gran trabajo criando a una hija que cree que las consecuencias no existen. Luego les pedí que se fueran. Dudaron, pero se fueron. Silvia no volvió a contactarme después de eso, pero su podcast continuó. El episodio 2 fue sobre hermanos narcisistas. El episodio 3 se tituló Cuando te hacen parecer loco. Carmen y yo nos reímos con ese. Unos días después, revisé el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento. Nos quedaban 8 meses. Revisé nuestros ahorros, hice cuentas y le dije a Carmen que deberíamos hacer un viaje, algo lejano, algo cálido, algo que no tuviera nada que ver con todo esto. Ella sonrió. A la mañana siguiente, reservamos 2 vuelos de ida y vuelta a las Maldivas. Nos íbamos en 6 semanas. Sin familia, sin drama, solo paz. La clase de paz que por fin se siente merecida. El último mensaje que recibí de Silvia llegó 2 días antes de nuestro vuelo. Solo un emoji de fuego. Sin palabras, sin contexto. Como si intentara enviar una advertencia vaga o tal vez solo recordarme que todavía estaba mirando. El emoji de fuego me molestó más de lo que quería admitir. No porque significara algo en sí mismo, sino porque demostraba que ella no había terminado. Que, incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaba allí, esperando el momento perfecto para volver a empujar la narrativa a su favor. Carmen lo vio también. Lo miró, suspiró y dijo, eso no es una despedida. Es una amenaza velada. Tenía razón. Pero no íbamos a dejar que nos lo arruinara. Los días previos al viaje fueron tranquilos. Empacamos con calma, terminamos proyectos pendientes del trabajo y por primera vez en meses hablamos de cosas que no incluían a Silvia. La mañana del vuelo, nos levantamos temprano. Carmen me preparó café. Me senté junto a la ventana mientras ella doblaba la última camisa. Hubo un momento en el que todo se sintió libre. Como si habíamos sobrevivido a algo sin darnos cuenta de cuán profundo nos había afectado. Dejamos las llaves del apartamento con una amiga y subimos al taxi en silencio, tomados de la mano. En el aeropuerto, mientras esperábamos abordar, revisé el teléfono una última vez. Nada de Silvia. Nada de mis padres. Silencio absoluto. Y por primera vez en mucho tiempo, me alegró ese silencio. Durante el vuelo,
Carmen durmió con la cabeza en mi hombro. Yo miré por la ventana, viendo cómo las nubes se alejaban, imaginando que eran los restos de todo lo que habíamos dejado atrás. En las Maldivas, todo fue distinto. Agua Marta, aire salado, tiempo detenido. Nadie nos conocía. Nadie nos debía nada. Era solo el presente. Nos despertábamos sin alarmas, comíamos con las manos, reíamos por tonterías. Una noche, mientras caminábamos por la playa, Carmen se detuvo, me tomó del brazo y dijo, esto es lo que merecemos. No explicaciones, no disculpas pendientes. Solo esto. Asentí. Porque ella lo sabía. Y yo también.